Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. En esta ocasión, Manuel Rubio Jiménez, políglota, programador, una enorme experiencia laboral, conferencista, profesor, escritor de múltiples libros y un entusiasta de Erlang. Espero que disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. No se olviden de suscribirse y compartir este podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Había una vez un algoritmo. Y hoy, me complace presentar y para mí es una gran felicidad tener por aquí a Manuel Rubio. Manuel Rubio es él también se va a presentar, pero me gusta presentarlo también a mí. Es un programador de Erlang, un lenguaje muy interesante. Ya tiene casi 20 años de experiencia laboral, en múltiples certificaciones, ha trabajado, si no me equivoco, ya en más de 6 empresas, se dedica a dar charlas, cursos, talleres de programación. O sea, es una persona que tiene muchísima experiencia en el mundo laboral y con distintos lenguajes de programación. Y no tan solo eso, sino que también se ha dedicado a la divulgación, escribiendo libros. Así que para mí, es un gran honor tenerte por aquí, Manuel. Un honor poder participar en un programa como el tuyo, que siempre se agradece, ¿no? El poder contar con programas como el tuyo, donde se va dando un poco más de visibilidad a nuestra profesión. Genial, genial. Sí, no, para mí el placer es mío. Yo creo que muchos de los oyentes que escuchan este podcast de manera regular van a estar muy interesados en escucharte porque hay muchísimos temas que son extremadamente interesantes y que muchas veces uno no lo encuentra en este tipo de formato podcast y en español, ¿no? Entonces, me gustaría para comenzar esta entrevista preguntarte, bueno, ¿cómo, primero un poco que me hicieras una presentación tuya, o sea, muy general, ¿no? Para ya comenzar como este camino a esta entrevista, ¿no? Pues bueno, tal y como has dicho, yo empecé a trabajar bastante temprano, ¿no? Cuando tenía, bueno, bastante temprano tampoco, ¿no? Tenía 23 años en 2003. Y aparte comencé de una forma bastante rara, ¿no? La empresa en la que entré era en una startup y fui el primer técnico. Pero incluso cuando llegué a ese puesto de trabajo, o sea, mi etapa anterior en la universidad y en los ciclos formativos, principalmente, porque la verdad es que estudiar no se me daba muy bien, ¿no? El bachillerato lo pasé ahí a duras penas. Prefería estar en casa programando en C o en Pascal antes que pasar tiempo estudiando los temas típicos del bachiller, ¿no? Y bueno, recuerdo que cuando llegué a la universidad ya llevaba mucho tiempo programando. O sea, la universidad entré, creo que fue sobre 2000, 2001. Estuve poco tiempo realmente, antes había hecho los ciclos formativos, pero teniendo en cuenta de que yo empecé a programar con 12 años, comencé con Basic. Cuando llegué a la universidad, pues ya llevaba unos 10 años de desarrollo programando. Y claro, con 10 años, donde había visto un montón de lenguajes, un montón de paradigmas, un montón, pues claro, mis profesores de programación que estaban habituados a ver gente que no sabía casi ni siquiera utilizar un teclado, ¿no? En aquellos años,
sobre todo en Córdoba, que la programación, pues la gente, muchos de ellos creía que era simplemente utilizar el ordenador y poco más, que hubiese alguien que supiese programar y hacer algoritmos, incluso hacerlos un poco más complejos de lo que se pedía. Pues eso, me encontré la mirada atónita de los profesores y bueno, recuerdo incluso que cuando salí de la universidad me propusieron pertenecer al aula Dijkstra de la Universidad de Córdoba. No sé si realmente al final terminó haciéndose, la verdad que perdí un poco el contacto. Y eso, el primer trabajo fue en una startup, programando para el kernel de Linux un sistema de videoconferencia que tenía que instalarse vamos, en los terminales de los clientes. También la parte de servidor, todos los protocolos de H323, ¿no? El protocolo que se utilizaba antes de SIP. Y recuerdo que era el momento en el que tuvo la explosión Skype, en aquel momento, de ese primer trabajo que, bueno, fue una startup que no tuvo mucho éxito. La videoconferencia, pues claro, las conexiones que había en aquel entonces de internet, pues no daban mucho pie a que eso pudiera funcionar bien. Era un producto demasiado caro y finalmente, pues, no caló. Eso me abrió un poco la puerta a empezar trabajos de videoconferencia en Madrid, empresa de telecomunicaciones, que fue mi primer nicho de trabajo. Y ya en aquel entorno, pues ya programaba en muchos lenguajes, ¿no? Como dije al principio, yo había empezado con Basic, C, Pascal, Modula 2. Cuando llegué a la universidad ya sabía Perl, Python, Ruby, PHP. Había tenido mis pinitos con Java, ¿no? Que yo creo que es el típico lenguaje que se aprende siempre en la universidad, con JavaScript para la programación web. Y en el primer trabajo recuerdo eso, de la mayoría de software para clientes se hacía en páginas web con PHP y las partes que estaban relacionadas con los sistemas, pues las programábamos en C utilizando Asterisk, principalmente módulos. De ahí, pues, la última empresa en la que estuve de telecomunicaciones en Madrid, que fue, creo que el periodo que pasé más tiempo en una empresa, desde 2008 a 2012, y en 2009, que tuvimos la oportunidad de saltarnos un poco el uso excesivo que se hacía de PHP. Recuerdo que nos metieron en un proyecto. La empresa trabajaba con líneas de telefonía a nivel nacional, daba servicio a Vodafone y a Orange, entre otros. Y nos pidieron de si era posible, porque tenían la línea de atención al cliente del 1414 de Orange, que se pudiese administrar esas llamadas para diferentes call centers en diferentes partes del mundo. España siempre ha contratado a call centers en Argentina para trabajar o dar servicio a los clientes fuera de horario laboral, ¿no? En España sale bastante caro contratar a alguien para que trabaje por la noche y, sin embargo, pues si se pasa la llamada a Argentina, el coste no es tanto como tener a la gente trabajando por la noche en España. Entonces las llamadas se iban alternando entre call centers en distintas partes del mundo por hora, y dependiendo de la hora de conexión. Y recuerdo eso, que el sistema pues requería ser concurrente, porque una sola máquina no aguantaba esa cantidad de carga. Teníamos que tenerlo distribuido en diferentes máquinas. Y en diferentes máquinas tratar llamadas que tuviesen la información de todos los call centers, el nivel de carga que tuviese. La base de datos se nos quedaba un poco corta. Se los dijimos a los jefes que con PHP pues tendríamos que modificar algunos módulos, programar muchas cosas en C. Tengo por ahí de algunas charlas que compartí los primeros diagramas que estuvimos haciendo para hacer la sincronización entre servidores con llamadas al sistema. Buena, genial, genial. O sea, has tenido una experiencia muy larga, ¿no? No tan solo en cuanto a distintas empresas que has participado, sino que con herramientas que has participado.
Y eso me llevaría a una pregunta que me gustaría escucharte. Yo creo que a todos los oyentes le va a interesar porque, como has comentado, has trabajado con muchísimos lenguajes de programación. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue la elección del lenguaje de programación? ¿Cómo fue y cómo afecta un lenguaje de programación a la hora, en los primeros años, sobre todo cuando estás comenzando en la programación? ¿Cómo afecta, por ejemplo, empezar con PHP o con BASIC o con distintos lenguajes? ¿Cómo puede afectar la carrera de un programador y cómo eso uno lo va, bueno, desarrollando con el tiempo, ¿no? Porque al final, en el tiempo, uno va conociendo distintos lenguajes, ¿no? Pero me gustaría saber tu visión, o sea, cómo afecta la elección de un correcto lenguaje de programación. Bueno, en principio, es decir, yo empecé con Basic, que quizás a ser un código espagueti. No tenía tampoco no tenía tampoco muchas características de otros lenguajes de programación que llegaron después. Pero sí recuerdo que todo el tiempo que yo estuve desarrollando en Basic, GWBasic, QBasic principalmente, recuerdo que había un momento en el que ya el software, porque al principio con GWBasic tenías que poner los números de línea, y recuerdo que llegué a un momento en el que aprendí que con GoSap ibas a una sección de líneas que podías poner específicamente. Yo lo ponía con un comentario y decía, pues aquí tienes que configurar primero la variable tal, y entonces llegas, se ejecuta un código específico, se hace un return y vuelve otra vez a la sección de código. Cuando el siguiente lenguaje que aprendí fue Modula 2, recuerdo que ahí me introduje en lo que eran las subrutinas, procedimientos y funciones. Tenían esos dos conceptos por separado. Y entonces ya empecé a encajar los conceptos de, mira, lo que yo hacía con GoSap en Basic se puede hacer así en este lenguaje, ¿no? Me empecé a introducir en la programación estructurada, pero ya teniendo una base de que casi que lo hacía cuando programaba con un lenguaje Spaghetti. Yo creo que en sí mi trayectoria de aprendizaje de lenguaje de programación fue un poco yo iba programando durante unos 2-3 años en un lenguaje, sobre todo al principio porque no tenía acceso a mucha variedad de lenguajes. Y cuando llegaba un momento en el que yo a mí mismo me desafiaba a hacer cosas más grandes como un procesador de texto, algo que fuese ya un poco más desafiante y sobre todo con mucho más tamaño, ya empezaba a pensar formas de organizar mejor el código. Y cuando cambiaba a otro tipo de lenguaje, que me pasó por ejemplo de Basic a Modula 2, pero también cuando pasé de C a C++, ¿no? Que cuando empecé a ver la orientación a objetos decía, mira, lo que yo hacía de estructuras y introducir punteros a funciones dentro de la estructura se puede hacer con un objeto. Entonces empiezas a ver que la progresión que van teniendo esos lenguajes de programación, esos paradigmas, pues más o menos la progresión que yo iba llevando, ¿no? Cuando empecé a ver estructuras de datos como los árboles o incluso cuando me topé con la facilidad que tiene PHP al considerar tanto diccionarios como hashes, como vectores, como matrices, todo es un array, ¿no? El hecho de haber pasado de PER directamente a programar en PHP, que fue justamente el mismo recorrido que hizo Rasmus cuando creó PHP, ¿no? Se cansó de PER y se lanzó a crear un lenguaje que fuese mucho más simple. Pues yo esa parte también la sufrí, o bueno, la experimenté, ¿no? De tener que pensar, si pongo un hash, tengo que poner esta síntesis, si pongo un array, tengo que poner esta, si pongo una variable o un escalar, tengo que poner esto, y de repente en PHP pues, directamente solo el dólar y eso determina que es una variable y puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en el momento de cambiar de un lenguaje a otro, bueno, eso siempre ha sido complicado, ¿no? Porque cuando tienes la mente hecha o, vamos, el mindset, tu configuración mental de quiero resolver un problema y estás pensando en un lenguaje concreto,
A mí me pasaba mucho que cuando empecé a utilizar Basic, pues cuando me lancé a Modula 2 decía, bueno, ahora voy a programar esto. Y claro, pensaba en modo Basic y cuando quería encajarlo dentro del procedimiento de funciones, pues me costaba un poco y decía, pero no puedo sacarlo de aquí. Y terminaba haciendo malas prácticas como meter en una función todo para después ir sacando poco a poco. O cuando me lancé a la programación de objetos, que terminaba también haciendo la clase Dios, ¿no? Es donde se introduce todo, sobre todo cuando empecé con Java. Y ya después lo vas modularizando y claro, te restringe un poco ese cambio de paradigma en que tú tenías una forma de pensar la programación de soluciones y cuando te lanzas en un nuevo programa que tiene otra forma, bueno, un nuevo lenguaje que tiene otra forma de hacer las cosas, pues entonces te vas dando cuenta de que lo que tú querías hacer de una forma no se puede hacer, tienes que plantearlo y pensarlo de otra forma. Y bueno, ya cuando entré en Erlang, que fue mi primer lenguaje funcional, ya eso fue un cambio de paradigma completo, porque ya no era una progresión como los anteriores, de que una progresión que se veía más o menos lógica, de pasamos de un código tipo script que no tiene forma a uno que tiene funciones y procedimientos, a uno que tiene objetos. Parece un cambio casi lógico, ¿no? Una evolución. Pero cuando cambias a un modelo, un paradigma en el que todo es funcional y cuando dices, bueno, yo vengo del último lenguaje en el que estuve programando fue Python y ahí tenemos if, tenemos la estructura de control que son unas 7 u 8 en muchos de los lenguajes de imperativos. Y cuando llegas a Erlang te dicen, no, no, aquí tenemos funciones y case. O sea, tienes solo dos estructuras para construirlo todo y entonces tienes que plantearlo todo con esas estructuras. Claro, genera bastantes cambios, o sea, pasar de un lenguaje a otro y sobre todo cuando son de distintos estilos, paradigmas, ¿no? Pues eso para un programador puede ser bastante complicado. Y sobre ese mismo tema, me gustaría preguntarte, ¿cuánto puede afectar a un programador que simplemente pasa los años y se queda solamente programando en uno o en dos lenguajes? ¿Cuáles son los peligros que corre esa persona que se queda, por ejemplo, con Java? Se lo enseñaron en la universidad y después sigo trabajando con Java y no ha cambiado, a distintos tipos de lenguaje de programación. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los peligros que puede correr ese programador? Bueno, en principio, o sea, porque me he topado con este tipo de personas que solo sabe un lenguaje y solo programa con ese lenguaje y quiere solo programar con ese lenguaje, no se abren a aprender ningún otro nuevo. El peligro principal es que todos los lenguajes tienen fecha de caducidad. Es decir, cuando un lenguaje sale, es lógico que está cubriendo una necesidad específica del momento, que puede adaptarse, que puede agregar nuevas formas, ¿no? Como el lenguaje C, que ha ido evolucionando y tenemos una revisión cada poco tiempo. Creo que incluso en la última introdujeron pattern matching y otra serie de avances. E incluso Java en los últimos años han ido introduciendo muchas características de programación funcional, pero incluso con todos esos avances no quita que el mercado, por ejemplo, ahora prefiera utilizar Kotlin en lugar de utilizar Java o utilizar otros lenguajes que se adecuan más a la forma de programar veloz que se requieren estos días para poder desarrollar más rápido las soluciones de programación con menos líneas y que sean más fácil tanto de leer como de mantener, como de trabajar con el código producido, ¿no? Bueno, últimamente voy teniendo charlas en un canal de YouTube que se llama de Dojo MX, ¿no? De México. Y con ellos siempre en las últimas conversaciones hemos hablado de diseño de software. Y bueno, curiosamente el tema de la carga cognitiva cuando estamos desarrollando, el hecho de si estoy en un proyecto que se requiere trabajar de una cierta forma, hemos pensado en una solución, hay lenguajes que están hechos para que la carga cognitiva sea muy, muy, muy ligera. Por ejemplo, el caso de Rust es un lenguaje que está pensado para que tu carga cognitiva sea muy, muy pequeña
e incluso que el lenguaje te ayude en ciertas tareas muy típicas, que en caso de querer utilizar un lenguaje como el lenguaje C o el lenguaje C++, pues es muchísimo más pesado porque tienes que tenerlo tú todo en mente y tienes que ir sobrellevando cada uno de los pasos y te puede desbordar, ¿no? Entonces lenguajes como los nuevos que van saliendo, Kotlin, Go, Rust, Elixir, Glim, hay muchos lenguajes que están pensados directamente no solo para aprovechar las nuevas características de los lenguajes, que hoy en día son muchas y muy deseables en los proyectos, sino también para disminuir un poco la carga cognitiva y el trabajo del desarrollador para que se pueda centrar principalmente en la lógica de negocio. Sí, bueno, mencionaste muchos lenguajes que son bastante, últimamente han tenido bastante popularidad. Go, Rush, también sumaría Julia, que yo soy uno de los que conozco porque trabajo más en el tema de análisis de datos y computación científica. Y eso me lleva ahora a una pregunta que yo creo que es muy interesante, porque ¿qué opinas tú sobre el dilema este de la eficiencia versus la claridad? Sabemos que hay lenguajes que de bajo nivel que pueden ser muy eficientes, pero a veces no tienen las suficientes abstracciones para hacer la programación, la escritura de código más reutilizable, más fácil de mantener en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se concilia la necesidad de la industria con los aspectos teóricos que a muchos lenguajes nuevos nos entregan? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada porque, claro, depende de la industria en sí. Eh, Comentaba en otro momento que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la industria aeroespacial, requiere de una programación en unos lenguajes y de una cierta forma que sea óptima. No hay lugar a la comodidad porque ese tipo de programas se tiene que ejecutar en un sistema embebido que tiene una capacidad de uso de energía muy limitada de las placas solares que lleva instaladas, y como consuma más electricidad o potencia de la que requiere, puede quedarse varado en el espacio. Con muchos sistemas embebidos también sucede en la Tierra, no tiene por qué ser de la industria aeroespacial, que son sistemas muy pequeños e igualmente, ¿no? Ya hay lenguajes dentro de esos sistemas como Python o Elixir, ¿no? El proyecto NERVS o proyectos embebidos con Raspberry, que nos permiten programar con distintos lenguajes esos sistemas, pero aún así siempre los programadores que utilizan esos sistemas terminan primando la eficiencia energética o la eficiencia del código, ¿no? Porque son un sistema incluso con una CPU muy, muy pequeñita. Y entonces ahí no hay discusión, ahí la eficiencia del código prima. Pero claro, cuando hablamos de empresas grandes en servidores enormes que necesitan un software muy, muy, muy complejo ejecutándose y que requiere mucho mantenimiento porque los cambios son constantes. Había leído, por ejemplo, que Grace Hopper vendió la idea de los compiladores cuando todo el mundo trabajaba en lenguaje ensamblador y en código máquina, con la idea de que cuando se desarrollan aplicaciones de pago de nóminas para el gobierno, para cubrir un cierto cálculo que está ligado a leyes, las leyes cambian. Hay muchas leyes que cambian incluso con demasiada frecuencia. Entonces, esos cambios se tienen que ir implementando con una frecuencia bastante grande. Y si esas modificaciones que se tienen que hacer en ese código son muy, muy, muy costosas, realmente al final lo que te va a primar es que fuera de la eficiencia de si eso tarda más o menos en ejecutarse, lo que va a primar es una velocidad en el desarrollo y cambio de ese software que en sí la velocidad con la que se termina ejecutando. Que es por eso por lo que en empresas pues puedes ver que finalmente hay mucho software mantenido todavía como macros de Excel o macros con Visual Basic,
Y es porque para ellos, pues bueno, es lo más simple, lo más fácil, lo más rápido y realmente el poder modificarlo por cualquiera que sepa un poco de esa tecnología en poco tiempo, pues le soluciona la papeleta y no requieren de nadie que se lo programe en C++, de la forma más eficiente o con Fortran u otros lenguajes que sean de mayor rendimiento. Pero claro, eso depende de, como he dicho, ¿no? Del entorno pero no hemos ido de un lado totalmente extremo, que es las agencias aeroespaciales con software que tiene que ser muy eficiente, a otro de, bueno, el software de tipo macros que se ejecuta en el escritorio de cada empleado. Entre medias, pues bueno, puede encontrar sitios en los que el rendimiento dentro de la empresa también se requiere, como son el análisis de datos. Si un análisis de datos para una empresa de meteorología tarda más de 24 horas, pues obviamente no le soluciona la papeleta porque ellos necesitan la información de forma oportuna en el momento que se produce y el procesamiento de esa información no puede tomar tanto tiempo. Pero eso, yo creo que en ese caso el tira y afloja entre eficiencia y facilidad, que no siempre se consigue, ¿no? Son parámetros que tienes que ir ajustando dependiendo de tus necesidades. Bueno, gracias a Dios, tal y como habías dicho, con Julia tenemos la facilidad y rendimiento bastante cercanos. También hay otros lenguajes como Zig, que es un lenguaje que intenta facilitar la escritura de código en C. También tenemos ahí a Rust, ¿no? Que ya lo había mencionado antes. Si para todos los que programan en Python y quieren eficiencia, también tienen la posibilidad de utilizar NIM. Y en fin, hay muchas opciones que se pueden tomar si necesitamos incrementar nuestra eficiencia, pero no perder facilidad. Muy interesante, muy interesante. Y sobre esto mismo que has venido hablando, me gustaría llevarte al tema de, para llegar a Erlang. Yo sé que eres un gran eh, entusiasta, ¿no? de este lenguaje de programación Erlang, que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no lo conocen. Yo, por ejemplo, lo conozco solamente de nombre, he visto más que nada para qué se utiliza, pero mi conocimiento es mínimo. Entonces, pero antes de llegar a Erlang, me gustaría que me explicaras un poco el concepto, uno de los conceptos clave para los cuales fue hecho Erlang, que es la programación concurrente. Me gustaría saber cómo fue que surgió tu interés por la programación concurrente y cómo se diferencia de la programación tradicional, ¿no? Porque muchos programadores en la actualidad, sí es verdad que prácticamente todos los lenguajes de programación mainstream soportan la programación concurrente. No es igual de fácil hacerlo en un lenguaje que en otro. Entonces me gustaría que me dieras un poco una breve introducción sobre por qué la programación concurrente es importante y cómo fue tu llegada a Erlang. Bueno, ahí, como iba contando al principio, fue en 2009 cuando la empresa esta de telecomunicaciones nos diera un poco carta blanca para poder utilizar las tecnologías que necesitásemos. Bueno, también porque mi posición en ese momento era gerente de desarrollo de voz, por lo cual tenía un poco más de control sobre qué se hacía en mi departamento. En ese momento éramos 5 personas dentro del departamento, incluyéndome a mí. Y bueno, después de intentar hacer extensiones para PHP, para facilitar la gestión de llamadas a través del código PHP que utilizaba la empresa normalmente, tiramos la toalla. Surgió el buscar un sistema que nos ayudase a tratar con la concurrencia. Pues el típico problema en las empresas de telecomunicaciones es que nosotros tenemos un sistema de recursos limitados. Normalmente cuando nosotros tenemos el ordenador en casa, pues tenemos una conexión a internet. Si quieres hacer una llamada, pues se utiliza la red de internet y no hay problema, ¿no? Pero si piensas en una llamada a través de tu móvil,
ya sabes que ahí solo puedes tener una llamada. Es decir, tu línea de teléfono, bueno, la operadora te puede dar la posibilidad de tener una llamada en espera, pero al final por el canal solo puede transitar una llamada. Con los teléfonos, la línea de teléfonos tradicionales pasa exactamente igual. Cuando nosotros instalábamos una máquina que tenía conexiones de telefonía tradicional, pues nos decían, esta máquina le conectamos un primario, dos primarios, cuatro primarios. Cada primario era un cable por el que transitaba de forma digital, pero de forma cerrada, solo la posibilidad de tener 31 llamadas. Entonces, si nosotros instalábamos en una máquina cuatro primarios, pues teníamos 64, no, 90, perdón, 124 canales en total. Eso nos daba la posibilidad de recibir una llamada, emitir otra, teníamos dos canales ocupados. Si teníamos un cliente enorme, como el caso de Orange, pues ese cliente podría consumir varias máquinas por sí solo. Y tener solo máquinas dedicadas a un solo cliente, pues a eso al final no renta, ¿no? Entonces, el control de concurrencia en este caso se llevaba con recursos físicos, que eran los canales de comunicación que teníamos en cada máquina. Nosotros teníamos que controlar cuántos canales teníamos disponibles para saber si la llamada se podía realizar por esa máquina o había que lanzarla hacia otra máquina. Pero además tenían configuraciones para colas de llamadas, que quiere decir que si muchas llamadas entraban dentro de una cola, darle la salida solo a la primera llamada que esté dentro de la cola sobre un recurso que puede estar libre o no, pues entonces ya plantea muchos problemas de concurrencia. Nuestra solución en ese momento pues fue empezar a buscar información y topamos con la documentación que escribió Joe Armstrong acerca de sus problemas con los sistemas de telefonía en Ericsson. Y entonces cuanto más iba leyendo, más iba diciendo, mira, este problema lo tenemos, y este también, y este también. Y todas sus pruebas para terminar concretando que tenía que crear un lenguaje de programación, creó Erlang y todos los mecanismos que están detrás de Erlang para cubrir las necesidades de mantener la información de todos los canales de la máquina esta de Ericsson, saber cuál está libre en cada momento, poder pasar la información. Es decir, yo recuerdo que en la universidad nos explicaban en la asignatura de sistemas operativos de si tú necesitas mantener la concurrencia, pues puedes hacerlo con semáforos, ¿no? E incluso si programamos a nivel de sistema operativo hoy en día con POSIX, tenemos la posibilidad de utilizar mutex y memoria compartida, ¿no? Que eso fue el primer intento que hicimos con PHP, pero fue un desastre porque los semáforos tienen sus limitaciones, al final la sección crítica se ejecuta o no, dependiendo de si el semáforo quedó libre o no, es decir, tiene sus fallos. En Java, por ejemplo, un desarrollo que intentamos hacer, incluso comprando una máquina de Java en hardware a través de una empresa que se llamaba Azul Systems, también nos chocamos en esa piedra, ¿no? De intentar montar un sistema de telefonía ahí. Bueno, Java tiene el sistema de monitores, que es otro nivel en el que te dice, bueno, esta función solo se ejecuta una vez por cada una de ellas y tienes estructuras de datos que son concurrentes y se pueden utilizar. Pero igualmente tiene sus problemas, sobre todo cuando el garbage collector entra en escena y mal, ¿no? Y sin embargo Erlang pues planteaba una serie de soluciones desde otro punto de vista, con otro enfoque completamente diferente. Y el enfoque principal era, si tú no puedes modificar la información se puede eliminar en cualquier momento que ya no se esté usando. Y al limpiar esa información, como no se está usando, no hace falta para ningún proceso. Vamos, de hecho, cada proceso aísla de forma fuerte la información dentro, que es... esto lo especificó en un documento, no recuerdo ahora el nombre, pero fue el documento en el que se basó Alan Kay para hacer su famoso documento en el que ya especificaba la orientación a objetos. Y el documento inicial
fue en el que se constituyó después lo que se vino a conocer como el modelo actor. Pues la idea era tener una abstracción fuerte en el que toda la información queda supeditada a un proceso y solo ese proceso puede acceder a esa información, que es muy, muy, muy diferente a la orientación a objetos. La orientación a objetos, tú puedes tener 4 hilos en ejecución y la información de un objeto la va accediendo de forma independiente cada uno de los hilos, y entonces necesitas un sistema de bloqueo para poder darle paso o no a cierta ejecución de código. En el sistema este de procesos, el proceso tiene un código específico que se va ejecutando en bucle, y cada vez que necesitas información de ese proceso se la tienes que pedir a través del paso de mensaje a ese proceso, que sería el último método de concurrencia que siempre explican en las asignaturas estas de universidad, ¿no? Si necesito algo de otro sistema, pues le paso un mensaje, como podría ser a una persona, ¿no? Si yo necesito algo de mi vecino, pues se lo pido, ¿no? En lugar de ir y tomarlo. La idea de concurrencia utilizando mensajes pues parecía mucho más eficiente, mucho más tolerante a fallos, obviamente, porque si yo estoy pidiendo algo a un proceso, ese proceso falla en el transcurso de procesar esa información, pero puede levantar, tomar de nuevo la información y responder, hace que el sistema al completo no falle. Solo falla esa parte específica que está contenida dentro de ese proceso, y entonces puede continuar. Cuando nos topamos con ese, con esa forma de pensar, lo que Joe Armstrong llamó la programación orientada a la concurrencia, porque incluso de hecho él no tenía constancia del modelo actor en ese entonces. Toda coincidencia, tal y como me contó Robert Birling cuando estuve trabajando con él en Suecia, dice, toda coincidencia con el modelo actor no fue intencionada. E incluso todas las partes funcionales de Erlang tampoco fueron del todo intencionadas. Es decir, Erlang se basa en Prolog y ellos tenían mucha influencia de Lisp, pero se intentaron basar en tener algo funcionando con las restricciones que querían, que curiosamente eran de la programación funcional, pero no por ello ellos estaban pensando en hacer un lenguaje funcional. Buena, genial. Eso yo creo, bueno, Erlang es, como tú mencionas, tiene muchísimas cuestiones muy interesantes. Y eso me lleva también a otra pregunta, porque yo a veces he ocupado, generalmente los lenguajes funcionales tienen la fama de ser lenguajes adecuados para manejar la concurrencia. Entonces, me gustaría preguntarte en qué diferencia, ya nos contaste algunas cuestiones, pero en qué se diferencia, por ejemplo, a otro tipo de lenguajes funcionales, como por ejemplo Haskell, o que es como lenguaje funcional como clásico, ¿no? O Clojure, todo ese tipo de lenguaje. ¿Cuál tú crees que es la diferencia que hace distinto a Erlang? Sobre todo quizá a Erlang actual, ¿no? Porque Erlang nace a mediados de la década de los 80. Entonces, me gustaría preguntarte cómo se diferencia con otros lenguajes funcionales. Pues principalmente, bueno, como he dicho, el hecho de que Erlang sea funcional es simplemente anecdótico. Pero cuando tú trabajas con lenguajes como Haskell, te das cuenta de que cuando especificas una función o quieres acceder a un dato específico, lo que tú obtienes siempre, siempre es una función. Y hasta que no le solicitas el dato a esa función, no te lo da. Es decir, tú podrías decir, abre un fichero y léelo. En Erlang, por ejemplo, tú lo haces y Erlang lo abre, te lo lee completamente como si fuese un lenguaje imperativo y te da toda la información dentro de una lista. Sin embargo, si vas a Haskell, tú le dices abre el fichero y léelo, y aunque le has dicho léelo, te da solo la información específica que vayas a manejar en ese momento. Si quieres más información, el compilador de forma automática, ¿no? de forma transparente, pues te va enviando más información y más información y más, pero no te la da todo del tirón, no te lo da todo de una. Una de las principales características que siempre suelen tener los lenguajes de programación es la evaluación perezosa.
en este caso. Haskell y la mayoría de lenguajes funcionales disponen de ella. Sin embargo, el núcleo de Erlang no tiene evaluación perezosa. El compilador de por sí no la utiliza. Nosotros podemos hacer algunas técnicas para poder obtener algo similar, pero ya depende del programador, no del núcleo de Erlang. Yo creo que esa sería la principal característica en la que difieren, la evaluación perezosa. Pero vamos, creo recordar que también había otras, solo que ahora mismo no caigo. Perfecto. Sí, eso es muy interesante porque además, bueno, la evaluación perezosa y todo ese tipo de características que son tan parte, ¿no? de la programación funcional que para muchos, incluso programadores, todavía hasta el día de hoy, la programación funcional aparece como un paradigma algo oscuro, pero que ya ha empezado a ser, ha empezado a mostrar un poco más de luz después del surgimiento o añadir cuestiones características de los lenguajes mainstream como Java. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte sobre Erlang, para alguien que entonces, por lo que entendí, Erlang está totalmente enfocado a la concurrencia, ¿no? Pero si tú tuvieras un problema que no conlleva concurrencia, entonces quizá Erlang no sería la mejor opción o también podría ser interesante ocupar Erlang en un proyecto donde la concurrencia no es algo crítico. Bueno, a día de hoy es que si te fijas, creo que fue a través del Pentium 4 cuando ya se abandonó la idea de hacer los procesadores cada vez más rápidos y más rápidos y más rápidos. Recuerdo que estaba siempre el concepto de, bueno, mi programa, lo que acabo de desarrollar es lento, pero cuando salgan dos modelos más de computador, ya esto será más rápido. Esa es la teoría de la ley de Moore, ¿no? Se basaba siempre en eso, de ir incrementando la potencia de los computadores. Pero sin embargo, yo recuerdo que había modelos incluso de Pentium 4 que llegaron a no sé si a los 8 gigahercios, fue un poco demencial. Tenían incluso refrigeración de un tamaño impresionante. Y de repente sacaron nuevos modelos de procesadores en los que bajaron la velocidad y pusieron más núcleos. En principio threads, después cores, y entonces ya ahí dijeron se acabó el free lunch, ¿no? Como, no recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero llegó a decir eso, ¿no? A partir de ahora tenéis que programar de forma eficiente y tenéis que programar utilizando varios núcleos. Esto en la mayoría de lenguajes, pues al principio no se daba y Erlang, por ejemplo, fue uno de los primeros en sacar código que utilizase todos los núcleos del sistema. Yo creo que cuando estás desarrollando una aplicación en un ordenador actual, decir no utilizo concurrencia sería no saber lo que está pasando por debajo de tu sistema. Pero incluso, vamos un poco más allá. Bueno, yo, por ejemplo, soy programador de backend, entonces todo lo que desarrollo siempre es para ser accesible a través de algún tipo de petición, ¿no? Depende del protocolo, pero al final es para ser consumido por muchos clientes. Entonces, una de las facilidades que da Erlang, bueno, el sistema BIM sobre el que está construido, su máquina virtual, que ya pues se pueden aprovechar otros lenguajes que están sobre la misma máquina virtual, como Elixir, Gleam y otros más, es la capacidad de que cuando nosotros empezamos a hacer muchas peticiones, esas peticiones se van encolando y van asignándose a nuevos procesos dentro de la máquina virtual y se van atendiendo. Tengo una demostración en mi blog porque Joe Armstrong lo hizo en un laboratorio, ¿no? Que comparó Apache tanto en su configuración de pre-fork como con hilos, ¿no? Apache lo puedes configurar para que tenga un pool de procesos del sistema operativo para que tenga hilos del sistema operativo. Entonces hizo una prueba de carga con las dos configuraciones estas de Apache y el servidor JAWS, que es un servidor hecho en Erlang, y daba que llegaba a cierto nivel de carga, pues Apache dejaba de tomar peticiones, es decir, llegaba a un punto en el que ya no tenía ni siquiera capacidad de atender esas peticiones y
directamente soltaba de forma rápida un error, no sé si era 504 o 503. Sin embargo, JAWS se mantenía a una velocidad un poco más lenta, pero siempre, siempre, siempre daba una respuesta correcta a cada una de esas peticiones. Que esto después se empezó a conocer como programación responsive en la parte del servidor, que fuese resiliente, ¿no? Creo que lo traduce. Y bueno, yo repliqué años más tarde, creo que fue en 2016 esa misma prueba, pero yo utilicé Apache en Jinx y JAWS. Adquirí un servidor en DigitalOcean, como podía haberlo hecho en cualquier otro proveedor. En el mismo servidor al principio instalé Apache, hice una prueba de carga con una aplicación externa que se llama Loader o algo por el estilo, que es para probar servidores web. Hizo una carga masiva, era una página HTML, es decir, no tenía ningún tipo de procesamiento e incluso Apache podía utilizar caché y soltar la página de forma rápida. Pero llegaba un momento en el que pasaba pues lo que Joe Armstrong había dicho. Llega un momento de carga en el que ya Apache no responde. Empezaba a dar, creo que era el 16% de errores. Yo soy administrador de sistemas y sé cómo configurar este tipo de servidores y me puse a jugar con la cantidad de workers, la latencia, o sea, todas las configuraciones posibles para intentar incrementar la resistencia de ese Apache, ¿no? Y al final, pues eso, el 16% de errores no había forma de quitarlo. Eso quiere decir que 16 de cada 100 peticiones pues van a ser erróneas, ¿no? En un momento de carga. Después probé en Jinx y bueno, en principio teniendo en cuenta de que ese servidor está hecho con las nuevas técnicas de no bloquear, ¿no? Utilizar el pool del kernel de Linux o del kernel del sistema operativo para atender las peticiones, lanzándolo como proceso aparte. Igualmente hice varias configuraciones y para mi sorpresa me llevé que seguía con ese 16% de errores y por más que me metía en foros buscando mejores formas de configurarlo, no conseguí bajarlo. Entonces, iba instalando Apache, haciendo pruebas, desinstalando, instalando en Jinx, haciendo pruebas, desinstalando y por último instalé JAWS con la misma página HTML estática. Le hice la configuración básica, lancé el programa y 100% de éxito. Iba un poco más lento que el resto, pero daba siempre, siempre, siempre una respuesta correcta a todas las peticiones que se generaban. Entonces, claro, ahí, pues, si eres programador de backend y estimas tu servicio, yo creo que tienes que considerar el hecho de qué tecnología estás usando y qué sistema estás utilizando para que sea tu sistema resiliente. Y bueno, yo sé que he hecho mucha consultoría a empresas que no utilizan Erlang y siempre al final pues tienes que utilizar un CDN, tienes que utilizar técnicas de caché, tienes que utilizar gestión de colas, un montón de técnicas en la base de datos. Es decir, al final es intentar poner parches a un sistema que no funciona. Es decir, llegando a un nivel de carga, pues puedes ver la solución software más elegante posible a través de Varnish, a través de lo que sea, que finalmente lo que estás haciendo es agregar un parche a algo que no funciona. Mencionaste algo muy, muy interesante, ¿no? Que es esta idea de las pruebas empíricas, ¿no? Porque al final muchas veces las personas dicen, bueno, ¿cuál herramienta mejor? A, B. Pero muchas veces uno sale de la duda haciendo una prueba empírica, haciendo directamente probando las dos soluciones y viendo cuál es mejor y que cumpla los requerimientos de un problema, ¿no? Eso es muy interesante. Ya entrando en la parte final de esta entrevista, me gustaría preguntarte más por la persona en este caso Joe Armstrong, que murió curiosamente vi que murió el 20 de abril, día de mi cumpleaños, en el 2019, hace muy poco tiempo. Y me gustaría preguntarte cuál fue el legado de Joe Armstrong a la computación. Él hizo, bueno, fue uno de los co-inventores de Erlang
hizo enormes aportes a los sistemas distribuidos, tolerantes a fallas. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál fue ese legado que nos deja a la informática? Bueno, la persona de Joe Armstrong, yo lo conocí en 2015, que fui a Suecia a una conferencia de Erlang, cuando se llamaba Erlang Factory. Ya después cambiaron el nombre a Codebeam. En aquel momento, pues recuerdo que la persona en sí, pues era una persona nerviosa que se movía mucho por la sala, y cada vez que nos acercábamos y le preguntábamos algo, pues él iba a una mesa corriendo, sacaba una libreta, un lápiz y se ponía a explicar el por qué lo que le estábamos preguntando tenía que ser de esta forma, de esta otra. Y yo considero que uno de los mejores legados que nos deja, o que nos dejó, aparte de Erlang, ¿no? Que fue un trabajo conjunto con su equipo, fue esa forma de pensarlo todo y darle vueltas, no quedarse únicamente con lo primero que encontrase, sino darle más vueltas y más vueltas. Sus dos trabajos sobre todo el de la tesis que hizo de última, que fue principalmente sobre Erlang, pero hablaba sobre todo de la programación. La tesis se llamaba algo como desarrollo de sistemas o funcionamiento de sistemas en presencia de errores, ¿no? Porque Erlang se basaba principalmente en proveer un servicio que no parase nunca. Es decir, uno de los grandes atractivos de Erlang es que si yo pongo un servidor a funcionar, si necesito hacer un cambio, puedo directamente compilar el cambio, ir al servidor, ponerlo en el servidor y decirle al servidor, oye, que tienes un cambio aquí disponible, y el servidor de forma segura, cada vez que hace una nueva llamada a una función, va cargando ese módulo diciendo, vale, ahora en lugar de la copia antigua, pues voy utilizando la copia nueva. Y vamos, yo muchas veces que he comentado esto me han dicho, bueno, no, en PHP también puedes hacerlo, tú pones un directorio, pones el otro y después les cambias los nombres. Digo, no, hombre, eso no puedes hacerlo en PHP. En PHP, si da la casualidad de que tienes un sistema con mucha carga, si se está leyendo y se está procesando un fichero y de repente lo cambia y está incluyendo otro fichero, puede estar cargando un fichero que no sea compatible en ese momento o que no lo encuentre, y entonces has perdido una petición, ¿no? Ha hecho que falle esa petición. Sin embargo, en Erlang es que esa petición está entrando al sistema, la máquina virtual sigue ejecutándose, y en el momento que ve seguro el cambio en una llamada a función, pues directamente está incluyendo ese nuevo código, e incluso te da la posibilidad de llamar a una función intermedia para realizar el cambio de estado dentro de tu proceso y entonces atender la petición. Esa parte está muy, muy bien pensada y trabajada en Erlang, y es por lo que se dice que en Erlang se pueden construir sistemas de non-stop, que es para lo que fue concebido cuando se pensó en tener los sistemas funcionando para atender llamadas a las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero yo creo que la principal aportación de Joe Armstrong vino en los últimos años, cuando empezó a filosofar un poco sobre el desarrollo de software, porque él en formación era físico. Entonces hizo una conferencia, por ejemplo, en la que hablaba de la leyes físicas aplicables a la informática en sí, poniendo un ejemplo de, bueno, si en los años 80 yo tenía un computador con unas características y tardaba 20 segundos en iniciar, digo, ahora con un ordenador que tiene 1000 veces esas características, al darle al botón en 0,6 segundos, bueno, en unos cuantos milisegundos debería de estar operativo. Y dice, ¿qué hemos hecho mal, no? Y entonces pues se pone a o sea, en las últimas conversaciones, sobre todo en sus últimas conferencias, no habla tanto de Erlang, sino más bien de a alto nivel sobre diseño de software, los límites de la computación, y cosas que todos los programadores pues tendríamos que tener un poco en mente. Pero yo creo que ese nivel de filosofar sobre nuestro campo, sobre la computación, es algo que estoy empezando a ver un poco como si fuese una tendencia, ¿no? Cuando un programador llega a un nivel
podríamos decir de maestría, ¿no? Si nos consideramos un gremio, cuando llegan a ese nivel de maestría, siempre los que llegan a ese nivel, pues nos iluminan de alguna forma, ¿no? Dándonos en forma de libro, en forma de conferencia, en forma de... nos transmiten esa idea sobre cómo desarrollar mejor software o cómo trabajar de una mejor forma. Lo hizo Dijkstra, ¿no? Cuando nos decía la forma en la que deberían de trabajar los programadores. Alan Turing incluso habló de ello en algunos de sus documentos. Y recientemente, pues bueno, es Sasha Yurik, que no se conoce mucho, pero en el mundo Elixir es bastante respetado y es el escritor de Elixir in Action. Y en las últimas conferencias que ha dado ha sido principalmente sobre un concepto que él llama claridad de software. Y esboza eso de no solo el tema de la legibilidad, de la mantenibilidad, sino también la claridad. Genial, sí, genial. De hecho, mencionaste a Dijkstra, ¿no? Y como hay muchos científicos de la computación que fueron físicos, matemáticos, ¿no? En el siglo XX, cuando surge la informática, la carrera de informática no existía, entonces muchos de ellos fueron físicos y matemáticos. O sea, así que esa visión de ver la informática de un aspecto mucho más teórico, conceptual, incluso filosófico, ha estado siempre presente, ¿no? Eso ha sido fundamental. Me gustaría, ya para cerrar esta entrevista, yo sé que tú escrito varios libros, entonces me gustaría que uy, un libro de Erlang, que ya va en la tercera edición, si no me equivoco. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue que comenzó tu interés por escribir libros, ¿no? A mí igual me encanta escribir, a ti también seguramente, así que me gustaría que me comentaras sobre cómo comenzó tu interés y cuáles son los libros que tú recomendarías a nuestros oyentes, ¿no? Que leyeran. Bueno, lo mío viene un poco de familia. Yo creo que soy la oveja negra porque soy el único que se dedica a la ciencia dentro de mi familia y la mayoría pues eligieron carreras relacionadas con las letras, las humanidades o el derecho. Entonces, bueno, yo de pequeño con esas influencias pues siempre había escrito mucho. E incluso mis profesores de literatura le decían a mis padres que debería de haber optado por una carrera de literatura o de lengua. Después, bueno, cuando escribí el primer libro, recuerdo que un compañero de trabajo que a mí me gustaba mucho cómo se expresaba y cómo escribía, le pedí que me revisara el libro, ¿no? Y el libro de Erlang, por ejemplo, todas las revisiones que tiene hechas las ha realizado él. Y yo creo que ha sido la persona con la que más he aprendido a escribir, porque no es lo mismo expresarse tal y como lo hacemos incluso en Andalucía, que tenemos la manija, por decirlo de alguna forma, de hablar siempre con frases hechas. Y eso, bueno, cuando estás en conversaciones, pues no está mal, ¿no? Depende si las personas también entienden esas frases y esas referencias, pero cuando estás escribiendo, y sobre todo textos técnicos, es nefasto. Entonces, bueno, mi pasión por escribir en principio, tal y como digo en el prólogo del primer libro de Erlang, que lo hice en 2012, fue principalmente que en aquel momento no había libros de Erlang y, bueno, había un par de libros de Erlang, solo en inglés, no eran lo suficiente como para entender todo el, el sistema en sí, porque incluso teniendo el libro de Joe Armstrong y adentrándonos en la forma en la que Joe Armstrong te adentra dentro de su tecnología, hay un capítulo específicamente que él te dice, tienes que leer esto y leerlo 2 veces y 3 veces y 4 veces porque es la parte más importante y la más difícil de comprender. Y claro, cuando te prepara de esa forma y te dice que es muy difícil, pues llega un momento en el que casi que te lo crees. Y es verdad que tienes que leer eso unas 3 o 4 veces porque es imposible entenderlo a la primera. Pero nuestro principal problema en la oficina, cuando empezamos utilizando Erlang, es que éramos 5 personas
hicimos la avanzadilla de comenzar la prueba de concepto, dos personas en aquel momento, yo y otro compañero. Empezamos la investigación y claro, llegó un momento en el que dijimos, pues esto es lo que vamos a utilizar y hay que seguir desarrollándolo y hay que seguir desarrollando más y hay que mantenerlo y entonces pues tendríamos que involucrar al resto del departamento. Pero claro, dice cómo expande ese conocimiento que ha costado tanto al departamento. Entonces empezamos a esbozar en español una serie de documentos, una serie de documentación que nos gustaría haber encontrado de esa forma cuando estábamos leyendo los libros y todo lo que habíamos llegado a alcanzar y a obtener de Erlang. Y llegó un punto en el que teníamos tanta información que cuando dejé la empresa dije, pues esto podría ser un libro. Como la gran parte de la documentación la había escrito yo, después de abandonar la empresa estuve un año reescribiendo y dándole forma, revisándolo con con los dos revisores técnicos del libro. Y finalmente, pues lo publiqué en 2012 y fue el primer libro de Erlang. Lo que sí, es decir, la forma de decir, pues voy a escribir un libro, voy a sacarlo, O sea, yo cometí muchísimos errores en todos los niveles de mi aprendizaje como editorial, ¿no? Porque al final me establecí como editorial. Y poco a poco pues se van subsanando y claro, van llegando más libros y vamos, de la experiencia pues se va haciendo. Genial, genial. No, eso me parece fundamental porque de hecho muchos informáticos tienden a estar un poco alejados en el aspecto de la humanidad, de la escritura, ¿no? Entonces, que hayan informáticos, sobre todo en español, que dediquen a escribir libros técnicos es algo fundamental y sobre todo el lenguaje que no son tan populares, ¿no? Como Erlang. Y sobre la escritura de libros, yo sé que estás escribiendo un libro, no sé si todavía lo tienes terminado, ya me contarás, sobre la historia de los lenguajes de programación, en particular la franja de años de 1940 a 1959. Entonces me gustaría preguntarte primero por qué el escribir un libro sobre la historia de los lenguajes de programación y por qué en esa franja de años. ¿Qué hay de interesante en esos años que a las personas les podría interesar leer tu libro? Bueno, en principio es parte de un proyecto bastante más ambicioso porque inicialmente se llamaba Historia de los lenguajes de programación del siglo XX, pero me sucedió que cuando iba rellenando todos los capítulos de los libros en cada una de las décadas, me di cuenta de que ya eso empezó a escalar demasiado rápido, sobre todo en las décadas de 60, 70, 80. Que hay muchísima información, muchísimos lenguajes y mucho que poner. Y entonces decidí partirlo en décadas. La primera década, pues la verdad es que no es muy extensa. Los años 40 fue todo el boom de la programación automática, que es como se llamaban en ese entonces los lenguajes de programación y los compiladores. Y los años 50, que fue la continuación y la o sea, cuando se afianzó el término de compilador y empezó a utilizarse más y empezaron a surgir ya de todos los compiladores y todos los lenguajes que hoy en día pues los tomamos como que son los más antiguos, pero que aún siguen ahí, como Fortran, COBOL o incluso Algol. El hecho de tener esas dos décadas ahí, yo lo empecé a escribir simplemente para tener una referencia, porque había veces que había tenido la tentación de voy a escribir un lenguaje de programación. Pero claro, dices, con la cantidad de lenguajes de programación que existen, es más fácil buscar uno que se adecue a tus necesidades que crear uno que no exista. Pero aún así, si quisieras hacer esa tarea titánica de decir vamos a crear un lenguaje de programación, yo creo que lo ideal sería ver dónde empezó todo, qué tipo de lenguajes se hicieron, por qué se hicieron, qué necesidades cubrían, y así tener un poco más de información a la hora de decir, bueno, si vas a crear tu lenguaje,
ten en mente de por qué esto es así, ¿no? Porque hay muchas discusiones, por ejemplo, de con la asignación, que en la mayoría de lenguajes actuales se utiliza el símbolo igual, ¿no? Y eso los matemáticos están todavía que nos pegan por tener esa asociación completamente incorrecta. Surgió en uno de los lenguajes de programación, a la gente le gustó porque era solo un símbolo y se quedó. Pero realmente otros lenguajes como Pascal, por ejemplo, no utilizaban el igual, sino el dos puntos igual para especificar que no era una igualdad, sino que era una asignación, que son dos conceptos completamente diferentes. E incluso la igualdad la tenemos nosotros en los lenguajes de programación actuales como un doble igual, ¿no? Que es muy, muy diferente al lenguaje matemático. Entonces, yo creo que, vamos, o por lo menos a mí me gusta saber tengo esa curiosidad de dónde vienen las cosas y por qué son así. Y yo creo que en este libro, que bueno, estoy intentando sacarlo ya este mes, me he propuesto hacer la preventa, activarla ya el 20 de diciembre. Pues en ese libro estoy poniendo las bases de por qué surgieron los lenguajes de programación, por qué eran necesarios, por qué la gente los adoptó, por qué incluso los rechazaba y un poco el cómo era su vida creando esos lenguajes, ¿no? Las necesidades que les cubrían, el por qué optaron por esa síntesis, ¿no? Que siempre es lo que yo me pregunto muchas veces cuando veo lenguajes como Java, PHP o C que comparten una misma raíz, de por qué utilizaron la llave para abrir los bloques o por qué otros lenguajes utilizaron el do-end o begin-end o cualquier otra combinación. Pues eso, intento llegar a cada una de esas preguntas a través de sus orígenes e intentar darle una respuesta. Genial, genial. Sin duda cuando ya lo publiques, ya estaré ahí para comprarlo porque me parece muy interesante conocer la historia del lenguaje de programación, una historia que tiene muchas ramificaciones y que hasta el día de hoy ha surgido ya no tan solo como los lenguajes de programación general, sino que los lenguajes de dominio específico, ¿no? Que están totalmente cada día aparecen más y están en ambientes privados y públicos. Entonces, entender la historia, el contexto de la historia de tu carrera, ¿no? De tu profesión es fundamental, como tú bien dices. La última pregunta que me gustaría hacerte es, después ya de escuchar todo tu bagaje técnico de casi 20 años trabajando en la industria, de dando clases también como profesor, yendo a conferencias, conociendo diferentes tipos de lenguaje, concurrente, no concurrente, Erlang, Basic, PHP, muchísimo lenguaje, Python, distintos paradigmas, claro. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son los consejos que tú le darías a futuros programadores, a gente joven que tiene 18, 20 años y ve la programación como un camino para construir una carrera y estabilizarse en la vida, ¿no? Sobre todo hoy en día, que es una carrera con muchas posibilidades. Me gustaría saber cuáles son los consejos que le darías a esas personas. Bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque depende de cada uno. La verdad es que nuestra rama del desarrollo de software es tan extensa, se ha llegado a partir en si desarrollas para servidores, si desarrollas aplicaciones para escritorios, si desarrollas para móviles. Cada una de las plataformas tiene unas necesidades concretas, unos requisitos específicos que cumplir, sobre todo en conocimiento, ¿no? Yo siempre lo que aconsejo a cualquiera que entra en programación es conocer muy, muy, muy bien tu entorno. Es decir, saber programar es un punto, pero si tú estás desarrollando, por ejemplo, en aplicaciones móviles, conocer al detalle cómo funciona el dispositivo móvil en el que normalmente desarrollas es un punto a favor para cuando algo suceda, saber exactamente por dónde tirar para resolver los problemas que vayan surgiendo. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico al desarrollo de backend y yo he estado desarrollando, vamos, leyendo código del núcleo de Erlang, del núcleo de BSD y
cuando he necesitado saber el por qué sucede algo, pues puedo ir al sistema operativo, puedo hacer trazas directamente del sistema operativo, puedo hacer trazas a nivel de protocolo. Es decir, conocer el entorno en el que te mueves, saber, en el caso de backend, ¿no? Que hay mucha gente que se pone a desarrollar backend y no sabe ni siquiera cómo funciona HTTP. El hecho de saber sobre el entorno, no digo a nivel exhaustivo, pero sí por lo menos conocer las partes más ligadas a tu trabajo es algo que yo siempre recomiendo, es a tener un poco de curiosidad en saber cómo funcionan las cosas. A otro nivel, saber siempre el ecosistema, ¿no? En mis libros, por ejemplo, el de Erlang y Elixir, siempre dedico un último capítulo que siempre lo llamo de la misma forma, que es ecosistema, y es porque considero que es muy importante no solo saber programar, sino también saber cómo crear proyectos y cómo poner esos proyectos en producción. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando no trabajamos únicamente con el código que escribimos. Hay momentos en los que necesitamos instalar código de otras personas a modo de dependencia. Necesitamos saber cómo se empaqueta ese código para ponerlo en producción y necesitamos saber qué tipo de problema o ventaja tiene ponerlo en producción de una forma u otra. Entonces, saber las herramientas de que disponemos en nuestro entorno para poder realizar todas esas tareas es parte en sí de la programación. Es parte del trabajo del programador, saber cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las herramientas, como por ejemplo las herramientas que nos formatean el código automáticamente o que nos ayudan a encontrar fallos en nuestro estilo o nuestra sintaxis o gramatical, ¿no? Hay muchas herramientas ahora que analizan el código incluso para decirte de trozos de código que quedan muertos dentro de lo que estamos escribiendo o que quedan duplicados, ¿no? Que se pueden refactorizar de otra forma. Conocer el entorno, conocer el ecosistema, yo creo que son dos partes esenciales para cualquier programador. Lo siguiente sería aprender más de un lenguaje de programación y sobre todo si es de un paradigma diferente, muchísimo mejor. Porque cuando nosotros estamos programando y estamos centrados en un tipo de tareas, es decir, si yo, por ejemplo, me dedico al backend a desarrollar únicamente servicios web a través de la provisión de APIs a clientes, voy a estar muy en mi nicho y cuando surja un desarrollo un poco diferente de una API un poco diferente, que utilice una tecnología un poco diferente, pues me va a generar un nivel de estrés bastante grande. En eso, bueno, en este mes, por ejemplo, yo estaba haciendo el código de Adviento en Twitch y ha sido principalmente para salir un poco de la zona de confort y enfrentarme a desafíos de programación un poco diferentes. Y es porque cuando nosotros hacemos esa actividad de decir, bueno, ahora voy a programar esto, pero en un lenguaje diferente y de una forma diferente, ¿no? Entonces nos estamos desafiando a nosotros mismos, estamos configurando nuestra mente de otra forma diferente para enfocar ese problema de otra forma diferente y eso nos va a facilitar que cuando haya un cambio en nuestra profesión, que lo hará, nuestra profesión es muy cambiante y cada 5 años normalmente se introduce algún cambio que es decisivo para hacer las cosas de otra forma completamente diferente, pues en ese momento nosotros vamos a estar habituados al cambio y vamos a poder aprender en qué consiste y nos vamos a poder habituar sin necesidad de acumular mucho estrés. Esos son los 3 pilares en los que yo me baso y en los que siempre recomiendo, ¿no? El entorno, ecosistema y aprendizaje continuo. Si la persona que entra a desarrollar en una empresa tiene siempre bueno, no solo a desarrollar en una empresa, ¿no? Sino que empieza a programar, tiene esas 3 cosas siempre presentes, yo creo que todo lo demás que vaya surgiendo no debe de ser muy, muy complicado.
No obstante, también ligado al aprendizaje, si se especifica un trayecto en el que cuando ya va acumulando suficiente aprendizaje, comienza en una etapa en la que vas dando entrenamiento a otros programadores que no tengan tanta experiencia. Yo creo que esa es otra forma de afianzar aún más los conocimientos, porque cuando los enseñas es cuando realmente los terminas de aprender, ¿no? Los haces ya más tuyos y le das una vuelta más en profundidad y te das cuenta de las cosas que realmente sabías y de las que no. Es otra de las fases del aprendizaje que considero también bastante importante y que, bueno, como decía al principio, ¿no? Intento seguir. Muchas gracias, Manuel. Coincido totalmente con tus recomendaciones y estoy seguro que a todos nuestros oyentes les habrá encantado esta charla, que fue bastante, mucho más extensa, pero enriquecedora, con cuestiones técnicas. Viajamos por distintas partes del desarrollo de software y quedaron muchos temas, yo creo, fuera, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial y todo ese tipo, todo ese mundo, ¿no? Que se nos viene y que ya está entre nosotros y que seguramente afectará a los lenguajes de programación. Me gustaría que, bueno, te pudieras despedir de nuestros oyentes. Pues un gusto haber participado en el podcast y bueno, también decir gracias a ti también por publicar los dos libros que, bueno, he tenido el placer de leer desde Mentes Geniales, me ha encantado y estoy ya pendiente de adquirir el siguiente de programación funcional. Y eso, me despido, un gusto haber estado aquí en el podcast y gracias. Muchísimas gracias. Seguramente no va a ser la última vez que te tendremos por aquí. Bueno, dejaré todos los enlaces de Manuel, sus libros en la descripción de este episodio. Nos vemos.